Señor, tenemos al ingeniero Cuello. Adelante. Bien, ingeniero Cuello, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, será. José, ¿cómo estamos? Eh, José, Sí, buenos Dime. días. Quisiéramos que ver si cómo tú visualizas en medio de una crisis que es necesario recursos, pero no hay de dónde buscarlo. Y se habla de una reforma tributaria. ¿Y cómo se compagina la necesidad de impuestos con la imposibilidad de cobrar impuestos? Yo no lo entiendo, pero a lo mejor tú, con tu experiencia, nos ayudas. Fíjate, el problema común necesariamente tiene muchas soluciones comunes, ¿sí? Particularidades muy específicas en los distintos países. ¿Por qué hay que decir que el problema es común? Porque la pandemia es común y la fórmula para atenuar sus efectos en el mundo de la economía fue soltar emisiones. Esa receta común tiene una consecuencia común. Todos los países están endeudados, todos los estados están endeudados, muchas grandes empresas están más allá de lo posible endeudadas y hay una circulación de papeletas sin respaldo brutal como nunca la ha conocido la humanidad, probablemente. En tiempos de paz, hay que decir, porque en tiempos de guerra esas cosas adquieren otras dimensiones, pero están localizadas en los países beligerantes, beneficiando a los no beligerantes. De manera que, mientras en la República Dominicana, para dar un ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial se pudo crear la moneda, se pudo pagar la deuda externa, porque los excedentes de la Segunda Guerra Mundial lo permitieron. Bueno, ahora no hay excedente de nadie, hay emisión monetaria de todos. Y en consecuencia, la reforma fiscal es necesaria de manera universal. Tan pronto la pandemia nos deje quietos, nos deje trabajar con calma, pare las máquinas de impresión de papeletas, tanto fuera como aquí, y haya que ajustarse la correa. La emisión monetaria, el endeudamiento interno y externo del Estado dominicano y de todos los estados del mundo han sido inmensos y el ajuste es ineludible en todos los países. Lo que no es igual para todos es las soluciones, porque cada economía tiene sus propias deficiencias, sus propias posibilidades, sus propios recursos. Sin embargo, no deja de ser un modelo Washington, como siempre. Dieron la tónica de soltar la impresión de papeletas, soltar los financiamientos y los créditos, bajar las tasas de interés, pero cuando allá da gripe, por aquí hay terremotos. El cambio de gobierno norteamericano además le agrega un elemento importante en cuanto a sus paradigmas económicos. Los republicanos de Trump bajaron los impuestos de los que ganan mucho a nivel de los ridículos. Han sido desplazados por los demócratas que entre sus normas oposicionistas durante 4 años no dejaron de mencionar el tema. Y en consecuencia están actuando ya. Aquí nos toca hoy también un cambio de gobierno importante. Es un gobierno PRDista de padre y madre y maestra. Y ellos tienen una política hecha, ya aprobada. Ellos han sido los que introdujeron, mantuvieron, expandieron el impuesto al consumo. El impuesto al consumo lo introdujo en el Congreso Nacional don Antonio Guzmán Fernández con el nombre
correcto de impuesto al valor agregado. No fue posible pasarlo porque Salvador Jorge Blanco lo boicoteó como senador del Distrito Nacional en el Congreso. Sin embargo, cuando Salvador llegó al poder a sustituir a su enemigo interno, don Antonio, previo pistoletazo histórico, introdujo el proyecto con un nombre falso, con pasaportes falsos, y le puso ITEVIS, impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Y como consecuencia de esa reforma fiscal de esa época, arrancaron también las zonas francas y el turismo, porque Balaguer, que promulgó las leyes y las normas, no se atrevió a aplicarlas, y mucho menos la devaluación de los salarios, que era imprescindible para florecer. Fue la devaluación del peso dominicano que hizo estremecer la tierra en que se llamó Poblada, en lo que se llamó Poblada. Y hay que recordar a Jacobo Magluta voceando por la radio: "Candela, candela, candela", desesperado ante un micrófono que le demandaba ideas y no gritos. Nunca entendió ese gobierno de dónde salió ese espasmo social. Cogieron muchísimos presos que a los pocos días tuvieron que soltar, porque era claro que el grito era de las amas de casa en los colmados. Sin embargo, se tranquilizó el asunto, se impuso la reforma y naturalmente al poco tiempo hubo resultados importantes. Las zonas francas comenzaron a crecer, el turismo comenzó a desarrollarse y se empobreció a mucha gente con una devaluación brutal que dejó estragos. Pero ese empobrecimiento masivo se compensó a mediano plazo con el crecimiento económico. De manera que ellos tienen éxitos en las manos y fórmulas triunfadoras. ¿A dónde apretar? Pues sabemos por dónde. En manos de los PRDistas también se estabilizó una reforma eléctrica ya iniciada en la reencarnación del reformismo bajo la égida de Leonel Fernández. Pero en manos de los PRDistas se asentó esa reforma agraria, cuando todas las ganancias se garantizaron a los generadores y todos los incentivos, pérdidas a la distribución y a los cobros a cargo del Estado y sus empresas. De alguna manera, que no viene al caso de describirla, la licitación de los cobros terminó quedando en manos del Estado. No vale la pena hacer historias que no vienen al caso. Lo cierto es que en manos de los PLDistas se consolidó esa reforma con esos resultados terribles. Las empresas que producen energía tienen ganancias garantizadas, aunque no la produzcan en muchos casos. Ya sabemos los contratos de Collentry, ya conocemos los de Viterron, donde el señor Smith nunca apareció, y otros resultados onerosos para el país. Al mismo tiempo que las pérdidas de distribución, donde apenas se factura el 30% de lo que se consume, a veces más, a veces menos, pero la energía que no se factura no se puede cobrar definitivamente, se renuncia a cobrar. Ese es el índice que define las consecuencias posteriores. Y al mismo tiempo, el Estado, como accionista de las generadoras que antes fueron del Estado y que han aumentado su capacidad de producción enormemente, los resultados de esas operaciones han ido hasta una entidad llamada Fompere, que no sabía qué hacer con el dinero. Para decirlo de manera ingenua, sencillamente no tenían idea de cuál era su función. Y en los subsidios que el Estado acuerda a la distribución, es lo peor. No es a la tarifa en favor de los usuarios que pagan, sino una gestión e ineficiencia con exceso de empleos,
y gastos corrientes en las distribuidoras. A pesar de ello, el sistema funciona y ha logrado una expansión enorme en la producción energética. Naturalmente así crece cualquiera, cuando el Estado te garantiza que tú no puedes perder. Entonces está claro el asunto, está identificado el asunto. Las empresas de zona franca y turismo deben empezar a pagar impuestos, la mayoría de las cuales hace tiempo que sus contratos de exoneración vencieron. Esas exoneraciones no fueron para siempre. Sin embargo, hemos visto cómo la caducidad de la ley que protege o que protegía a las empresas de zona franca en la zona fronteriza se agotó colectivamente y simplemente se prolongó por 20 a 30 años más. Eso es no entender cuál es la función de la desgravación de impuestos para el desarrollo. Se midió el significado económico de esa ley en tantos años de aplicación. No, simplemente la vocinglería de un senador interesado de esa zona impuso una renovación de los beneficios. Y como el gobierno no pierde nada nominalmente, porque ya esas exoneraciones afectaban sus ingresos y estaban encajados, no se da cuenta que está creando un cáncer al promulgar leyes que prolongan beneficios que debieron dar frutos de otra naturaleza. Ahí hay una zona que tocar. Aparte de manejar el problema de las pérdidas del sistema eléctrico, que con eso se resolverían muchísimas cosas, tocar el problema del vencimiento, que es empresa por empresa, de los beneficios que acuerda la ley que creó las zonas francas y el turismo, es otro punto a tocar. Naturalmente es más fácil subir el ITEVIS, es más fácil seguir la mala costumbre de los PRDistas y de madre y maestra, que es la tutora conceptual del problema, y que está en el poder plenamente. Porque hay que recordar que en la crisis del 78, principalmente porque don Antonio era el candidato del PRD, pasó a ser el PRD el partido de madre y maestra. Y eso tiene consecuencias importantes, porque además tienen resultados de ejercicio del poder. Y el que tiene éxitos en el ejercicio del poder cree que con esos éxitos lo puede todo. Los errores, los disparates, el balazo de don Antonio, la corredera de Salvador cuando terminó, el desorden que hizo Hipólito Mejía en el poder, el ajuste del sistema eléctrico reformado garantizándole la ganancia a los generadores, todo eso se olvida, pero se recuerdan los éxitos y es natural. De manera que hay la posibilidad de que vuelvan a aumentar el ITEVIS, pero eso es apretar donde está podrido. Esa parte no la toquen y recuerden la poblada, que fue su consecuencia de origen. De manera que ahí hay muchos elementos para entender dónde está el problema del ajuste financiero del Estado, de lo que se llama reforma financiera y ajustes económicos, para comenzar a corregir los compromisos que se hicieron de manera colectiva en el mundo, es cierto. Y mal de todos es consuelo de muchos. Pero las soluciones son distintas y hay que tener habilidades para resolverlas. El problema más importante estratégicamente del país ahora mismo es definir si va a seguir siendo dependiente de combustibles extranjeros o si va a avanzar hacia la posibilidad de en un plazo de 20 años, 30 años, de hacer del país el país independiente del suministro de combustible. Eso hay que hacer un ejercicio económico, pero a simple vista
Eso lograría hasta una revaluación de la moneda dominicana. Orientar políticas dirigidas a hacer independiente el país de importación de productos combustibles para la energía. Y la solución está ahí, está en el hidrógeno. Actualmente hay una licitación abierta para compra de energía más amplia que la de Punta Catalina. Son 800 o más megavatios que se van a instalar. Hay una saludable inversión privada en la producción de energía eólica y solar. Es posible ampliar la producción hidroeléctrica ampliando la capacidad que se puede otorgar de producción hidroeléctrica a iniciativas privadas, que está limitada a 5 megavatios y no dan los cálculos para nadie invertir, para producir 5 megavatios y retornar la inversión en un plazo normal. En consecuencia, es una medida de reforma económica importante ampliar esa capacidad de producción individual privada de energía hidroeléctrica a 10 megavatios por lo menos, si no a 15. Se entiende que el agua es un recurso que pasa por las fincas, que pasa por la tierra, pero que no es propiedad de nadie. Pero los proyectos pueden estudiarse adecuadamente, de manera que en grandes propiedades territoriales donde tienen posibilidades privadas la inversión, se puedan hacer proyectos de una capacidad mayor a la que la ley estableció en su origen, pero que no ha funcionado puesto que nadie ha podido hacer una inversión. Ahí hay algunas ideas importantes para resolver el problema. La más trascendente es a largo plazo, que es la que pueda llevar al país a transformar todo su sistema energético, comenzando por la primera planta que ha de instalarse en los próximos 4 o 5 años, la que se está licitando, con uso de hidrógeno producido por electrólisis y separación electrolítica, reitero, del hidrógeno y el oxígeno del agua salada. El agua salada es un bien infinito y además el desperdicio del uso del hidrógeno en la combustión produce agua adicionalmente. ¿Cómo se puede recoger esa agua? Bueno, ya es un problema que están resolviendo grandes empresas. Es bueno anunciar que las informaciones de la madrugada traen una noticia hoy de que Rusia está haciendo inversiones destinadas a los próximos 20 años poder suplir energía con hidrógeno verde, que se llama el hidrógeno que no tiene elementos contaminantes y dañinos para el ambiente, para suplir a Europa. Ya es un gran suplidor de gas natural a través de un oleoducto que concibió Willy Brandt y concertó con Nikita Khrushchev hace ya 40 o 50 años, como 40 años. De manera que, y que ahora está tirando otra línea por el Báltico para no cruzar por los ucranianos, que no solamente pinchan la tubería, sino que tiene conflictos territoriales con Rusia, lo que hace un poco tortuoso el manejo del suministro. Bien, es necesario aventurar en nuevas ideas. El error de Punta Catalina es costoso. Pudo haberse contratado a gas natural si el Estado no hubiese asumido su construcción. Pero ese es un pecado original y los pecados originales se pagan con constricciones muy duras. Buenos días. El martes nos vemos de nuevo. Gracias, ingeniero Cuello, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.